Bienvenidos a una nueva clase de introducción al turismo. Hoy continuamos con nuestra unidad 6, los aspectos que hacen a medición de la actividad turística. Recordemos que habíamos estado analizando los distintos componentes a tener en cuenta, las clasificaciones, la idea de la cuenta de producción, aspectos que en alguna medida nos llevan a la mirada de la macroeconomía, la mirada de los agregados económicos. Para entenderlo, todo lo que hemos estado viendo en general hasta este momento, eh, eventualmente en la unidad 4, cuando vimos aspectos de impactos económicos, allí estuvimos analizando cuestiones que tienen que ver con los agregados económicos. La unidad 3 nos presentó, y la unidad 5 también, cuestiones que tienen que ver con la mirada estrictamente de la actividad, y la mirada de la actividad, como lo vimos al inicio de esta materia, de esta unidad, tiene que ver con la microeconomía, la mirada de los el agente, los individuos en los mercados. Entonces, eso es aspecto de la microeconomía. Todo lo que tiene que ver con la mirada de conjunto, ya sea de turismo o de cualquier otra actividad, pero la mirada de conjunto, su incidencia dentro de la economía, va por el lado de los aspectos de la macroeconomía. En la macroeconomía, en definitiva, opera sobre los llamados agregados económicos. Por eso, en esta unidad en particular, estamos viendo las cuestiones de la cuenta satélite, que no es ni más ni menos que una revisión incorporando otras medidas, otras formas de análisis a los aspectos conocidos como las cuentas nacionales o el sistema de cuentas nacionales, que es la manera en que todo país lleva adelante el registro de las actividades que dan por resultado el Producto Bruto Nacional, o dan por resultado la renta nacional, o eventualmente el gasto nacional. ¿Sí? Son las tres formas de interpretar la actividad económica en general. Pero como lo estábamos observando en la clase anterior, el turismo tiene la particularidad de, así como está definido, ser una actividad que es transversal. Esto significa que para su análisis debemos ver las participaciones que tienen distintos sectores de la economía en su desarrollo. Entonces allí aparece esta necesidad de una conceptualización, una mirada mesoeconómica. Mesoeconómica porque requiere la incorporación de distintos sectores de la economía que confluyen para darle forma a la actividad turística. Este es el porqué de tanto el turismo, salud, educación, distintos sectores que no tienen un resultado único. Por eso era importante entender esto, que es a veces se pierde de vista, dado que es un hecho estrictamente económico, es una mirada concreta, estrictamente económica, que es la mirada desde la oferta. Como el turismo lo vemos desde la demanda, entonces al verlo desde la demanda, hay un universo de posibilidades que difieren de la concepción estrictamente desde la oferta. Desde la oferta uno tiene un total de bienes y servicios y que están encadenados para dar un resultado. Eso es la mirada de la oferta, que es la mirada tradicional en economía. En turismo, como un desprendimiento de la actividad económica, la particularidad es que no observamos el turismo desde la producción de la actividad turística, sino que lo observamos desde la decisión de los turistas, o sea, de lo que deciden hacer los turistas. Y allí vienen las complicaciones, la verdad, para no
no perder de vista, es decir, eso es la complicación de la investigación. A ver un segundo. El punto clave, entonces, es que para todo esto tenemos que diseñar un encuadre metodológico. Y allí aparece la cuenta satélite. Voy a hacer una posición. Recuperamos la idea entonces de trabajar sobre la cuenta satélite. Esto nos llevaba a un problema metodológico, como habíamos visto sobre el final de la última clase. Tiene que ver con qué estamos buscando responder, porque en definitiva, qué es lo que necesitamos saber. Y tenemos tres grandes temas. ¿Cuáles son los sectores que, en definitiva, están produciendo bienes y servicios para la actividad turística en este caso? Porque la cuenta satélite en general responde siempre a las mismas preguntas. ¿Cuál es el sector que está, digamos, cómo se produce, también cómo se genera la financiación del sector? Esto es, cómo se generan los ingresos y la movilización de esos ingresos dentro de la economía. Y algo que no aparece en las cuentas nacionales, que sí aparece en el análisis de la cuenta satélite, es el sector de los beneficiarios. Claramente, ¿a quiénes les llega esto? O sea, la idea de la demanda. Por eso, lo que hace la cuenta satélite es mostrarnos los dos lados del mercado, si lo queremos ver así. Por eso mi comentario previo era, cuando vemos cuentas nacionales, solo vemos el lado de la producción, el lado de dónde se genera, y eventualmente después podemos ver el lado del gasto, pero desde el punto de vista estrictamente monetario. En cambio, aquí estamos viendo las dos cuestiones, y a su vez estamos viendo un conjunto de indicadores, no solo monetarios, sino físicos, que sirven para darle la entidad al sector, al sector en su conjunto. Esto tiene que ver con la existencia de bienes de capital, la cantidad de empleos que existen, que son cuestiones físicas, en el sentido de datos que no reflejan aspectos monetarios. Entonces, todo esto también aparece la incorporación de los bienes y servicios que se demandan al resto del mundo. Entonces aparecen las importaciones y aparecen desde ya las exportaciones, porque son, en definitiva, en términos turísticos, la figura del turismo receptivo. Entonces allí aparece toda esta confluencia, turismo receptivo, turismo emisivo, y a su vez bienes y servicios que se requieren para dar respuesta a las necesidades que tienen los pasajeros, los turistas en general, los pasajeros para ser viajeros como idea. Habíamos planteado, bueno, la esencia de los productos y las actividades turísticas que toma en cuenta la ley de turismo son las que refleja los informes de la OMT, y entonces tenemos las actividades que estaban directamente vinculadas con el turismo, 14, 15, 25, 28 actividades, y las 7 actividades que están indirectamente vinculadas. Y como decíamos la semana pasada, los legisladores, cuando decidieron votar la ley, no se les ocurrió incorporar más actividades, solo siguieron la línea de la OMT. Bueno, perdimos, como país, perdimos la oportunidad de incorporar más actividades que tuvieran que ver con el turismo, porque, bueno, en ese momento los legisladores interpretaron que con esas estaba bien.
es un pequeño problema, pero no importa, es lo que, es lo que tenemos en la ley. Como fuente de datos ya habíamos marcado esta cuestión de que les va a pasar a ustedes cuando investiguen. De hecho, en algunas materias esto va a ser parte de su entrenamiento y, lógicamente, en el final de la carrera, cuando estén pensando su tesis, allí van a surgir de nuevo las necesidades de datos y ahí aparecen las necesidades de datos que cuando las configuramos para nuestra investigación específica, estos son los llamados datos primarios, fuentes primarias. Entonces, todo aquello que se elabora para algo específico. En el caso de la cuenta satélite, tenemos la información basada en los visitantes, la información asociada a la encuesta de hogares, la encuesta en todos los puntos de entrada y salida al país, todo el relevamiento hotelero, todo lo que tenga que ver con el relevamiento en los medios de transporte. Pero porque estrictamente esos datos son fuente primaria, porque son directos para la cuenta satélite. La fuente secundaria, en general, es todo aquello que ha sido desarrollado para alguna actividad en particular, y esto es para alguna actividad que fue fuente primaria, pero que es de utilidad para otras investigaciones. Entonces allí es el porqué del tratamiento como fuente secundaria, en nuestro caso todo el desarrollo del sistema de cuentas nacionales, la cuenta de producción, donde aparece los usos, la oferta, la dotación de bienes y servicios y sus usos, la matriz de insumo-producto, que en definitiva es una forma también de identificar todas las relaciones que hay entre los requerimientos que tienen las actividades económicas y los resultados que estos generan, por eso se llama matriz de insumo-producto, es decir, requerimientos, los bienes intermedios que se utilizan y cuáles son los resultados. Esta matriz de insumo-producto, pequeña digresión, es muy útil cuando es una forma alternativa de ver el efecto multiplicador que nosotros hemos trabajado en el modelo renta-gasto. Entonces, a partir de la matriz de insumo-producto, también se pueden, de una manera un poco más amplia, se pueden observar todos los encadenamientos que se producen a partir de cualquier decisión de gasto que se genere en la economía. Todos los encadenamientos, ustedes en el trabajo mío de aspectos macroeconómicos, creo que tienen algún desarrollo sobre este tema, pero reitero, a los fines de la investigación es bastante útil, tiene mayor complejidad, pero es muy útil. Estas cuestiones ustedes las van a ver en profundidad y en aplicación en macroeconomía y eventualmente en la materia de crecimiento, en cuarto año, van a también trabajar con algunos aspectos de estos temas. Bueno, y las estadísticas estructurales de las empresas, que son estadísticas en definitiva que reflejan desde el punto de vista del comportamiento, es decir, el accionar de las empresas, como digo, fuente primaria para balances, para análisis de actividades, pero fuente secundaria para la conformación de la cuenta satélite. Los aspectos terciarios tienen que ver con estas fuentes de datos que son, digamos, tienen una generalidad, se utilizan absolutamente para todo, la diferenciación entre secundario y terciario es menor, pero allí aparece el concepto del censo, aparece todo lo que hace a la seguridad social, porque allí es donde se identifica el comportamiento que tienen el trabajo y los aportes y situaciones que tienen que ver en general con el empleo.
todo lo que tenga que ver con el transporte, porque allí aparecen las cuestiones de seguridad, el accidentes, aparece la dotación de vehículos, es decir, amplia. Y algunas fuentes que son de aspectos de la administración pública, que pueden tener que ver con los planes y programas que lleva adelante la administración pública, que generan datos que pueden tener relevancia a la hora de plantear el análisis de la cuesta satélite. ¿Sí? Particularmente, bueno, si vamos a mirar algunas cuestiones de estas fuentes de datos en la encuesta de turismo internacional, para medir el gasto, tanto que realiza el turismo receptivo como el emisivo. Generalmente, es decir, está dirigida a los residentes, en principio, el momento que regresan al país, y los no residentes, o sea, los viajeros cuando abandonan el país, para poder identificar cuál ha sido su comportamiento en términos de gasto. La periodicidad, bueno, es continua, hay resultados trimestrales y en Ezeiza tiene mensualidad, es decir, la forma mensual. El turismo internacional, relevamos un conjunto de datos, simplemente vamos a mirarlos como para hacernos una idea de la representación que tiene la encuesta: residencia, tamaño de grupo, principal motivo, permanencia, tanto de los argentinos fuera del país como de los extranjeros en el país, sitios y tipo de alojamiento, la forma de organización del viaje. Noten ustedes como lo decíamos en las primeras clases, de hecho en la primera, todo esto es clave desde el punto de vista, por obvias razones, estadístico, pero desde el punto de vista de las definiciones de turismo, que son técnicas, no son definiciones conceptuales. Esto hace el movimiento turístico, a la generación de ingresos, al impacto, toda una estructura de medición clave cuando, recordemos, planteo de los objetivos a veces que tenemos en turismo, la generación de empleo, la generación de divisa, la entrada de divisa, la generación de riqueza. Hay un conjunto de cuestiones allí que son cuantitativas y que para poder analizarlas necesitamos de esto. Como siempre lo marcamos, la veracidad de una encuesta es relativa, pero es el dato que después se contrasta con la muestra que después sirve para analizar frente a los datos de la realidad. Es decir, los datos de la realidad van a ser los que provean de la actividad económica pura. Entonces, esto es lo que decidan contar los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Se dan cuenta ustedes que no hay una posibilidad, hay un margen de error que puede ser amplio, y eso también es parte de las encuestas, en virtud de cuán veraz sea los datos que provean los encuestados. Ese es el tema siempre. No hay que perderlo de vista. El monto gastado por el grupo en viaje, alojamiento, alimentación. Normalmente, te digo como investigador, en muchas de las tesis, este tipo de encuestas se lleva a cabo también en los destinos, para poder analizar el perfil de la demanda. Entonces, el perfil de la demanda es quiénes son los que
visitan el destino y para poder luego elaborar perfil, generar un conjunto de decisiones que pueden estar asociadas a las decisiones de política turística, tema que ustedes verán en cuarto año en definitiva, pero esto es la base que permite después hacer elaboración, confrontada con los datos que también tiene el destino. Digo porque, en definitiva, las variables siguen siendo las mismas, bajadas a el destino X, puede ser la costa, puede ser la playa, puede ser la montaña, donde sea, pero no dejan de ser las mismas variables. Algunos datos de la encuesta de turismo internacional, bueno, por acá, es decir, a ver si lo activo, ahí tenemos turismo emisivo, la caída del 73,8, turismo emisivo, cayó 80%, turismo receptivo. Estos son los últimos, más o menos, datos actualizados. Cayó 93% el turismo receptivo. Estos son datos del 2020. Todo para abajo, esto no es novedad, todo para abajo. A ver si hay algún dato. Bueno, son los distintos países con los cuales tenemos mayor relación en términos turísticos, ¿sí? Turistas residentes, según destino, Brasil, Chile, Paraguay. En todos los casos, bueno, la caída es abrumadora. ¿Sí? Pero nada más para mostrarlo. El otro gran operativo que tenemos como generador de datos es la encuesta en hogares de viajes y turismo. Originalmente la primera se desarrolló en el 2006 y para ver para identificar cómo los argentinos nos manifestamos en términos de los gastos que realizamos, cómo salimos, cuál es nuestra manera, frecuencia, la manera de viajar. Se trabajó sobre 108.000 viviendas urbanas, esto es hogares en las ciudades de más de 100.000 habitantes, para relevar la actividad generada durante el año previo. Allí aparece el concepto de entorno habitual, como decíamos en nuestras primeras clases, lugares situados a menos de 40 kilómetros para GBA, en el Gran Buenos Aires, menos de 20 kilómetros para el interior, y lugares visitados una o más veces a la semana, para entender el entorno habitual. Como lo hemos comentado, ¿cómo se modificará esta definición de entorno habitual? ¿Se modificará? ¿No se modificará? Honestamente, no he visto nada todavía al respecto, todavía la OMT no ha hecho ningún comentario particular, porque por lo que hemos estado charlando, las modificaciones en el concepto de turismo urbano, todo esto de movernos para ir a pasar un fin de semana en un hotel, estas situaciones, cuando se vuelva a hacer la última encuesta de hogares, creo que se hizo en el 2016, a ver, tendría que haberse, creo que ahora está por hacerse, en el 2020 tenía que hacerse, pero me parece que quedó suspendida, a ver si para hacerla en el 2021, pero de vuelta, va a haber una modificación, porque hay modificaciones en cuanto a al concepto de a dónde estoy haciendo turismo. Si estoy haciendo turismo dentro de la ciudad, ¿es eso turismo? En términos de entorno habitual y en la definición que estamos viendo, no. Sin embargo, hoy por hoy, las propuestas de haga turismo dentro de la ciudad toman forma por la situación de los hoteles. Esto es la imposibilidad de facturar que tienen los hoteles
en base a la llegada de pasajeros, porque de hecho no puede, entonces ha modificado toda la lógica de la prestación de servicios, ha transformado los hoteles en definitiva en oficina, para trabajar en un ámbito diferente y salirse de la casa donde hay toda una revolución a partir de la virtualidad. Entonces los hoteles se transforman. Se dan cuenta que todo eso va a generar, no solo en Argentina, digo, en el mundo, genera una modificación en el patrón de gastos que ha tenido la familia y por ende una modificación también en lo que es los datos de la cuenta satélite o los generadores de datos para la cuenta satélite. Son cuestiones, ¿no? No tengo respuestas, simplemente son pensar en voz alta sobre situaciones que se van a modificar a partir de los cambios que se han producido. Después, seguramente, algunos de ustedes en el futuro generará algunos trabajos de tesis o trabajos de investigación, porque de hecho ya están surgiendo muchos temas de tesis que están basados en la anomalía. Entonces, tratar de entender qué es lo que pasó y los efectos que eso genera, con la particularidad que son temas que no tienen ninguna, que tienen muy bajo grado de fundamentación previa, porque en definitiva no hay estudios sobre situaciones similares, para nada. Tendríamos que retomar, ir hasta hasta la situación de la fiebre española, es decir, allá 1919, si mal no recuerdo, o sea, por esa época, con lo cual no había ni siquiera estudio de turismo casi, entonces, nada. Todo lo que está pasando, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la generación de datos, va a traer aparejado toda una nueva mirada en turismo, porque definitivamente va a haber todo un conjunto nuevo de datos. Después veremos cuánto de estos datos se mantienen en el tiempo, es decir, cuánto de estas situaciones se mantienen en el tiempo. Si es como surge, por ejemplo, en Europa, que bueno, todo el mundo ya está pensando en volver, a partir del verano europeo, están pensando volver a salir de a poquito. En Argentina, las encuestas que se hacen a los posibles viajeros muestran que el argentino que tiene un peso ahorrado está intentando ver cuándo sale, y no tanto en el entorno, en los viajes de corta distancia, sino un poco más lejos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte de la población que generó ahorros. Otra parte de la población que no generó nada, pero hay una parte de la población que está pensando en hacer algo distinto a lo que ya hizo el verano pasado, que es salir, qué sé yo, a 200 o 300 kilómetros alrededor, no mucho más, y ahora ya está pensando en decir, bueno, a ver, ¿cómo me voy más lejos? Esto también es un dato de la realidad. Entonces, bueno, en términos de la encuesta de hogares, como para seguir con esta idea, es decir, bloques sobre los que trabaja la encuesta, la vivienda, los habitantes del hogar. Es una encuesta general, pero que eh, hace hincapié en las cuestiones del turismo. Entonces, las características en particular de los habitantes, de cada vivienda, la existencia o no. ¿Tengo que ir? Bueno, Malena, perfecto, nos vemos. Las cuestiones que tienen que ver con la tenencia o no de vehículos, la segunda vivienda, la aparición del tema de la segunda vivienda. Aclaro, toda esta idea de las encuestas de hogares, en particular lo he utilizado en alguna investigación, creo que lo hemos comentado, pero fue útil para definir esta encuesta la canasta de bienes y servicios que representa el turismo.
hay un concepto, un tema que no ha sido tratado en la actividad turística, que lo utilizamos con ayudantes míos de economía, hicimos un trabajo de investigación en su momento, un paper, digamos, para presentarlo, sobre lo que es el tipo de cambio real multilateral del turismo, una mirada técnica, y esto, para poder hacer este análisis, necesitamos establecer lo que se conoce como la canasta de bienes y servicios, que define un índice de precios. Entonces, para poder definir un índice de precios turístico, utilizamos una canasta de bienes y servicios basada en la encuesta de hogares, de viajes y turismo. Esto es para identificar el gasto que hacen los argentinos en temas de turismo, que permite generar una canasta de bienes asociados al turismo. Entonces, esa canasta de bienes asociados al turismo tiene un precio, tiene un valor. Ese valor es el que permite elaborar un índice de precios. Así como ustedes ven todos los meses, cuando se presenta el índice de precios al consumidor y se pueden hacer los cálculos de la variación de precios mes tras mes, bueno, en términos de turismo, lo mismo. Hicimos el mismo trabajo. Entonces, ese índice de precios sirve para después hacer análisis de las variables reales. Las variables reales son aquellas que están expresadas en términos de un bien, es un valor expresado en términos de un bien o un conjunto de ellos. En definitiva, es el poder de compra de del dinero. Cuando uno dice, ¿cuánto puedo comprar con 100 pesos? ¿Cuánto podía comprar el año pasado? ¿Cuánto puedo comprar este año? Bueno, cuando hago esa lectura, esa pregunta, lo que estoy dando a entender es el poder de compra que tiene el dinero. Para entender el poder de compra que tiene el dinero, lo que tengo que es hacer una relación con el precio de las cosas. Entonces, el precio de las cosas normalmente son las cosas que consumen las familias. En términos turísticos, todo ese dato, ese conjunto de datos surgen de la encuesta de hogares. Entonces, bueno, esto sirvió para hacer un trabajo muy bueno. Creo que ustedes lo tienen cargado como en la bibliografía, que es un trabajo de, ya digo, tipo de cambio real multilateral del turismo, bastante interesante para ver la evolución y demás. Bueno, pero nada más, pero a eso voy, que la utilidad que tiene la encuesta de hogares, ¿sí? Los pernoctes, los viajes de corta duración, las características de los viajes, la realización de viajes de distintos tipos de alojamiento, los viajes reiterados a un mismo destino. Fíjense que es una batería de temas que busca agotar todas las instancias que pueden haber ocurrido durante el año previo, para, entendamos que son más de 100.000, como decíamos, más de 100.000 encuestas, es un relevamiento más que amplio, que permite de nuevo tener una clara idea de cuál es el comportamiento que los argentinos tienen en términos de cómo gastan, cómo se usa el tiempo en términos de turismo, el ingreso mensual del hogar, las características de las visitas, el concepto de excursionismo, todo eso está asociado a la encuesta permanente, perdón, a la encuesta de hogar. El otro operativo que lleva adelante el INDEC es la encuesta de ocupación hotelera. Entonces, esta encuesta de ocupación hotelera, desde el año 2004 se lleva adelante. 1900, finalmente 2007, 1900 hoteles, es decir, la cantidad de localidades relevadas son 48, la evolución del sector,
tanto la oferta, mide la oferta, mide la utilización de la capacidad hotelera en las distintas regiones, identifica por lógica los viajeros, su procedencia, entonces estadía promedio, se hace en forma mensual, normalmente se trabaja con todo lo que es el perfil de 4 y 5 estrellas, y el resto una selección muestral. Es obligatoria para el 4 y 5 estrellas, y sobre los 3 estrellas para abajo se trabaja muestralmente. Entonces eso da una posibilidad de identificación, de nuevo, de cómo se utiliza, cuánto genera el sistema hotelero y cuál es la utilización que se lleva. Entonces, las variables relevadas, cantidad de establecimientos, las plazas ofrecidas. Noten ustedes, de nuevo, siempre esto que yo les marcaba en la unidad 3, la diferencia que hay entre el concepto de oferta desde el punto de vista económico, que es lo que estoy dispuesto a entregar a cada precio, a el concepto de oferta en la mirada turística, que tiene que ver con lo que hay disponible. Esto es el juego de la oferta vista por la demanda, una cosa muy particular del turismo, pero bueno, en definitiva es los datos concretos. Entonces es lo ofrecido. Parece un jueguito de palabras, pero lo ofrecido es un concepto ex post, es un concepto de resultado. La oferta es un concepto ex ante, es un concepto planeado. Parece, reitero, parece que fuera un juego de palabras, pero esto es una fuerte diferencia en el análisis económico. Una cosa es lo que planeo y otra cosa es lo que termina ocurriendo. Bueno, lo que hace turismo es trabajar sobre lo que termina ocurriendo, para mostrarlo de alguna manera. Ocupación, porcentaje de ocupación, habitaciones, plazas, personal ocupado, estadías promedio, pernoctes totales, ingresos de pasajeros por localidad, por lugar de residencia. Fíjense la variedad de datos con los que se cuenta. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, toma de decisiones, importancia de la hotelería, importancia desde el punto de vista de la recaudación tributaria, porque también detrás de esto, en definitiva, están los impuestos que pagan los hoteles. Piensen ustedes, si bien no lo hemos conversado, pero los llamados impuestos vinculados a los aspectos ambientales, aspectos ecológicos, que generalmente se cargan en los destinos por noche de pernocte, o sea, por noche de hotel. Entonces, también allí aparece este juego y la relevancia de contar con datos del sistema hotelero. Fuentes de información adicionales para todo el análisis de cuentas satélite, el movimiento por las fronteras, aspectos migratorios, decíamos, el censo nacional económico. Más de uno de ustedes seguramente debe haber participado este año, al inicio, completando de forma digitalizada el censo para los que son monotributistas o los que están vinculados, que tienen alguna pequeña empresa. Bueno, el censo se desarrolló desde finales del año pasado hasta los primeros meses de este año. Allí está toda la base de datos que luego va a ser de utilidad para esto que decía hace un ratito, que es la matriz de insumo-producto. Todos los datos que surgen del Censo Nacional Económico son, ni más ni menos, la vinculación que hay entre las distintas empresas dentro de la economía. No con nombre y apellido, sino
con la utilización de insumos y la generación de productos. Entonces, todo esto es el Censo Nacional Económico, en el cual también el turismo está involucrado. Encuesta de insumo producto, encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares es la que permite conocer la situación con una frecuencia trimestral, si no ha sido modificada, si es trimestral, permite conocer la situación del empleo, permite conocer temas de la discapacidad, cuestiones que tienen que ver con las características de los hogares, las relaciones. Esencialmente, uno de los grandes resultados que genera la encuesta permanente de hogares es todo lo que hace a el nivel de empleo y la cantidad de desempleados o el porcentaje de desempleados que existen en la economía. Todo eso surge a partir del análisis de la encuesta permanente de hogar. ¿Tá? Cuando nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos con esto de la cuenta satélite? Aparece un conjunto de desafíos, porque, reiteramos, en Argentina, lamentablemente, no la tenemos desarrollada. Las investigaciones se hicieron, pero no está vigente. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Todo un desarrollo teórico, porque es la definición de los conceptos, más allá que el manual de cuenta satélite, que ustedes, como más temprano comentaban con Laura, es lo que sirve para el desarrollo, pero a su vez hay que implementar ese manual, implementar las distintas formas de medir, incorporar la secuencia, las metodologías de investigación, cómo llegar a los datos, cómo llegar a datos que sean comparables, en definitiva, internacionalmente, porque podemos llegar a un dato, pero que después, por su forma, por su captura, por la metodología, no es comparable con ningún otro país. Entonces, ese esfuerzo que se realiza se pierde. Todo lo que tenga que ver con la inversión y desarrollo en cuanto a el equipamiento que necesito para llevar adelante la cuenta satélite, la formación de recursos del personal o recursos humanos, incorporar capacitación específica para llevar adelante. Entonces, la idea de la cuenta satélite, en definitiva, tiene varios usos posibles en la gestión de destino, para todos los que son hacedores de política, es decir, son los tomadores de decisión en los destinos, a partir de los datos que la cuenta satélite provee, surgen cambios en el perfil de los asistentes, espacios no cubiertos en términos de la oferta, requerimiento de hotelería, requerimiento de la restauración, problemas con la conectividad, los medios de transporte, distintas situaciones que surgen para la gestión de los destinos. Por lógica, tanto a nivel país como a nivel región, para planificar cómo resolver las necesidades de los turistas, y entonces los planes de marketing tienen que ver con la elaboración de el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de campañas de comunicación sobre eso, la manera de llegar al turista, al posible turista, y también la identificación de el valor que están dispuestos a pagar los distintos turistas por los bienes y servicios asociados al turismo que nosotros tengamos. Todo eso tiene que ver con un plan de marketing, porque en definitiva lo que estamos identificando
es cómo darle respuesta a la necesidad. El plan de marketing busca eso, cómo dar respuesta a la necesidad a lo largo del tiempo, a partir de un conjunto de actividades que en este caso genera o la región, o el país, o dentro de una región el destino específico. Políticas públicas porque tiene que impactar en qué, qué decisiones ha incorporado el país, o sea, ha tomado el país, qué tipo de instrumentos va a utilizar para potenciar el desarrollo del turismo, instrumentos de comunicación, planes, programas. Todas estas cuestiones se ven en profundidad, como les decía, en cuarto año, en políticas turísticas, así es cuando me van a volver a encontrar. Entonces, en esos términos, allí es donde podemos decir, bueno, la cuenta satélite es un insumo para la toma de decisiones del hacedor de política, porque el hacedor de política, en definitiva, va a ver, tengo que trabajar fomentando alguna actividad o abriendo espacios para que se desarrolle algún tipo de perfil temática en turismo que no se está desarrollando, generar una atracción para que lleguen inversores en determinado área de la actividad turística. Todo esto es un planteo desde la decisión de política pública. No es una cuestión estrictamente del sector privado, por eso la necesidad de datos para poder tomar decisiones. Y bueno, como decimos, la capacitación profesional, porque en última instancia la posibilidad de generar negocios, en general, negocios, actividad turística amplia, tiene que ver con la identificación de los espacios, las necesidades no resueltas, las tendencias que van surgiendo y entonces cómo encontrar dar respuesta a esas nuevas tendencias. Bueno, todo eso, la cuenta satélite, por la variedad de datos que tiene, es de utilidad. Si pensamos una representación esquemática, podemos ver como una mirada en 3 dimensiones de la cuenta satélite. Entonces, noten ustedes, esta es una mirada realmente en 3 dimensiones, porque lo que tenemos es la clasificación de productos, por un lado, las actividades vinculadas al turismo, en el eje de ordenadas, tenemos en el eje de que sería el eje de las Y, normalmente, el eje de las X, la abscisa, son todas las tablas, toda la colección de datos tanto en espacio y tiempo, y entonces ahí tenemos relación entre los productos y la configuración de las tablas de cuenta satélite. Pero también podemos tener una tercera dimensión, que es el concepto de la demanda. Entonces, cómo la demanda se relaciona con los productos. Acá tenemos el eje Z, para lo que es la representación de 3 dimensiones, este es el eje Z. Entonces, entre la ordenada y el eje de la tercera dimensión, tenemos la relación entre productos y demanda. La relación entre productos y tablas, y la relación entre demanda y tablas. Fíjense que es una representación tridimensional lo que permite la mirada de las tablas, de las cuentas satélites. Una mirada muy amplia. Está perfecto. Por eso es tan interesante. Lo que ocurre es que la obtención de la cuenta satélite, la generación de todos estos datos, tiene dificultad por el requerimiento de la variedad de datos. Y esa variedad de datos no siempre están disponibles. Entonces
aparece de nuevo un conjunto de desafíos concretos en términos de la generación de la cuenta satélite, porque fíjense que si ya tuviéramos resuelto el tema, aparecen cuestiones detrás que están asociadas a aspectos de los costos sociales, aspectos del impacto ambiental del turismo, que no es menor. Hemos tomado nota, debida nota de todos los efectos por el cierre de la actividad en el último año y medio. Es claro el efecto ambiental. Entonces, una cuenta satélite que se precie de tal tendría que tomar el desafío de incorporar todos los efectos que tiene sobre la sociedad. También más temprano conversaban la superación de la capacidad de carga, los efectos que tiene en la carga, tanto económica, la carga ambiental, distintas situaciones de capacidad de carga. Entonces, cómo incide el turismo en la transformación de la economía y, como en muchos casos ocurre, dejar de lado actividades que son del sector agrícola para pasar a actividades del sector servicios. Entonces allí tenemos una transformación que tiene impactos sobre el perfil del empleo. Entonces eso también tiene impacto sobre el perfil del empleo, tiene impacto sobre el uso del ambiente, tiene impacto sobre la utilización de los factores productivos, que es diferente. Esto es un hecho asociado a la actividad turística. O sea, como primer gran desafío, entonces la mirada de tanto lo ambiental, costo social. Otra cuestión allí es la forma de poder conocer, así como el Producto Interno Bruto de una economía se conoce, se lleva adelante en un seguimiento trimestral, si bien el dato es anual, pero trimestralmente se tiene un avance de cómo se va desempeñando cualquier economía. Esto es hoy por hoy. Es más, en algunos países, dada la posibilidad de acceder tecnología de por medio a los datos, hasta se puede hacer seguimientos mensuales. En Argentina se hacen seguimientos mensuales de un conjunto de datos que son proxy, es decir, que son representativos de las actividades, pero es simplemente un indicador. Lo importante también en la cuenta satélite sería poder generar, dado que es una mirada anual, generar una mirada trimestralizada. Entonces, esto también permitiría tener un seguimiento más de corto plazo y poder ir viendo los desvíos que se produzcan frente a cualquier situación, ¿no? Porque podría estar ocurriendo que el uso, el efecto sobre el empleo del sector, el efecto que tiene sobre el empleo, el efecto que tiene sobre la utilización de las plazas hoteleras y en su conjunto. Aclaro, esto hoy por hoy igual se sabe, no es que no se sepa, por lo que les digo, es decir, siempre hay algún tipo de relevamiento, pero son más bien relevamientos ad hoc, es decir, relevamientos que no siempre tienen la rigurosidad metodológica. Este es el pequeño punto que hay que tener en cuenta. No es que no se sepa lo que le pasa a la actividad, si cayó la cantidad de plazas utilizadas, si el empleo disminuyó o aumentó, no. Esto se sabe, pero no tiene la misma rigurosidad que estaría asociada al seguimiento de la cuenta satélite o de cualquier otra mirada. El empleo turístico en particular, bueno, sí, esto
como decimos, dada la dificultad de identificar las actividades que son asociadas al turismo, es decir, están pautadas las actividades, pero el turismo tiene, como hemos visto, una diversidad de actividades relacionadas. Entonces, un seguimiento concreto en el empleo turístico también es de utilidad para poder identificar el impacto que tiene esta famosa mirada de alrededor del 10% del empleo total está asociado al turismo, por lo menos en Argentina, pero esos datos, que son los que siempre se manejan, son datos a partir de una mirada amplia, no hay una mirada en profundidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe cierto grado de dificultad para identificar todos los trabajadores que están asociados a la actividad turística, están vinculados a la actividad turística. Lo que se sabe son grandes números por lo general. La regionalización de la cuenta satélite, ¿por qué es útil? Bueno, de vuelta, la cuenta satélite, cuando se mide en términos anuales y a nivel país. Entonces, la regionalización es útil para poder identificar cómo es el comportamiento dentro de cada país. Por ejemplo, yo les podría decir, a partir de una investigación que un tesista mío de maestría acaba de terminar, eh, hay diferencias en la productividad que tienen las empresas vinculadas al turismo según sea la región donde están. La productividad, lo que generan las empresas por unidad de factor, no es lo mismo en el norte que en el sur, no es lo mismo en algunas provincias del norte y en algunas provincias del sur. O sea, hay diferencias. Con esto que digo, que este es un dato clave, esta investigación, esa tesis va a estar muy interesante porque plantea la necesidad de el tipo de decisiones que se toman cuando se quiere ayudar o no a las empresas. No es lo mismo pequeñas y medianas empresas de Ushuaia que pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz. Y están ahí, no puedo decir, una al lado de la otra, y no es lo mismo. Si no es lo mismo en la productividad, en la actividad que generan, en los indicadores que tienen, no es lo mismo. Y sin embargo, todas pertenecen a la Patagonia. Entonces, si uno puede decir, bueno, la región Patagonia es una cosa, pero las empresas dentro de la región Patagonia no son lo mismo y avanzando en esa investigación se encuentra que no son lo mismo porque tiene que ver mucho con el tipo de turista que atienden. Entonces, la productividad de Ushuaia es muy cercana a la productividad que tienen las agencias de PYME en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Y por qué? Bueno, porque tanto en Ushuaia como en Cava, el perfil del turista que atienden es internacional. En cambio, si pensamos en el movimiento que tienen las empresas turísticas en Mar del Plata, es, siendo la ciudad turística, el destino turístico por excelencia de la costa, tiene una productividad similar a la que puede tener Mendoza, porque están estrictamente y fuertemente relacionados con turismo nacional. Digo, para entender algo, simplemente como comentario para ustedes, para mostrar eh, la importancia que puede tener la identificación de las cuentas satélite con todos sus componentes en función de las regiones. Y dentro de las regiones, ni hablar desde esta diferenciación que les acabo de hacer por provincia, es decir, por zona. Lo digo para ver cuán útil, en definitiva, son los datos a los fines de la toma de decisiones. Más desafíos, bueno, una balanza de pagos turísticos. Esto es
la relación entre el ingreso de divisas por turismo receptivo frente a la salida de divisas por turismo emisivo, y todos los aspectos que eso hace a la balanza comercial, a la balanza turística en sí, y la balanza de pagos, todo el registro de los movimientos que tienen que ver estrictamente con el turismo, no con el resto de las actividades. Cuantificación asociada a las inversiones, la formación bruta de capital fijo, el consumo colectivo asociado a la actividad por parte del sector público y vinculado al tema de turismo, la formación bruta de capital fijo, cómo inciden las inversiones dentro del país en términos específicos de turismo, todos aquellos bienes y servicios, perdón, bienes de capital que estén asociados a la actividad. La recaudación tributaria, en definitiva, asociada al turismo, las administraciones públicas y el ingreso que les genera por todos los tributos que estén vinculados con el hecho concreto. Tener actualizados las clasificaciones, los productos turísticos y demás. Y la otra cuestión que es un hecho técnico es la elaboración a precios constantes. Recordemos que cuando estamos viendo los datos que hemos comentado, que son en términos monetarios, todos aquellos que sean en términos monetarios, la expresión es la expresión corriente o valores nominales. Cuando uno dice se gastaron 100.000 millones en el año 2021, o sea, 100 millones, lo que quieran, son valores corrientes, es decir, es el precio de los bienes y servicios que se pagaron durante 2021. Bueno, desde el punto de vista económico, eso en rigor de verdad no dice nada. ¿Por qué? Bueno, porque el 2021 100.000 millones y el 2020, o 100 millones si quieren, en el 2020 fueron 90 millones, o fueron 120 millones, no, 90 millones. A ver, vamos a hacerla fácil. En el 2020 fueron 50 millones y en el 2021 fueron 100 millones. Entonces, wow, en el 2021 tenemos el doble de gasto que en el 2020. Claro, pero la cuestión clave es que entre el 2020 y el 2021 los precios subieron al 50%. Entonces, los precios, tranquilamente, para hacer el ejemplo más fácil todavía, 50 millones en el 2020, 75 millones en el 2021. Esos dos datos, para que sea más fácil. En el 2021 se gastó más, los ingresos fueron más que en el 2020. ¿Sí? Genial. Desde el punto de vista nominal, eso es cierto. Pero si la inflación fue el 50%, piensen ustedes que lo que era 50 en el 2020 pasó a ser 75. O sea, cualquier precio, multiplíquenlo por el 50%, o sea, un chupetín que valía $1 vale $1.50. Entonces, los 50 millones del 2020 tranquilamente son los 75 millones del 2021 en esta relación. ¿Esto qué quiere decir? Que tranquilamente no cambió nada. Entonces, haber gastado 75 millones, como diciendo, wow, cuánto más que se gastó, en términos constantes, en términos reales, tranquilamente implica que se gastó lo mismo. ¿Por qué? Porque la inflación fue 50%. Entonces, el 50% de 50 millones son 25 millones. Entonces, 50 millones más 25 millones me da 75 millones. Esto es la misma cantidad de viajes, para hacerla fácil, la misma cantidad de viajes del 2020, simplemente que valen 50% más. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es porque siempre es necesario tener los datos en términos constantes, no en términos nominales o corrientes.
porque en términos corrientes no dicen nada. Reitero, que me digan 75 millones en 2021 contra 50 millones en 2020, a valores corrientes no dice nada. Hasta que yo no sepa cuál fue la inflación que hubo en el periodo. Como la inflación en el periodo fue 50%, estamos en el mismo número. Y eso es lo interesante cuidado que esto es interesante para pensarlo en todos los términos. Desde el punto de vista profesional se los planteo. No, nunca tiene ningún sentido pensar las cosas en términos nominales. La única manera que es relevante de pensar es en términos reales, en términos del valor constante. ¿Sí? Eso, ustedes que son alumnos, en definitiva, de ciencias económicas, es algo que tiene que marcarlos a fuego. ¿Por qué? Porque es la manera de pensar económicamente. Y esto no hay vuelta a darle. Siempre estamos pensando, esta es la esencia del pensamiento en términos de aplicación, el uso de las cosas, pero no deja de ser esa idea. ¿Sí? Bien, a ver, despacito. Entonces, fíjense todo lo que hay. Con todo esto te dirá, ¿y ahora qué hago? Pienso, luego existo. Dijo, pero el punto es ese. Bien filosófico el profesor Díaz. Entonces, la clave es esta. Este es el final del cuento. Que quede claro, este es el final del cuento. Entonces, el final del cuento, ¿qué quiere decir? Que tenemos todo el conjunto de conocimientos que nos llevan a identificar las situaciones, establecer desafíos para el uso de los datos, qué hago, de dónde salen los datos, para qué los quiero, en qué los puedo utilizar, qué otra cosa se me ocurre. ¿Sí? Por eso son los desafíos. Cuidado, estos son algunos desafíos. Ustedes pueden decir, bueno, profesor, ¿y por qué no hay más desafíos? Plantéenlo ustedes, no hay problema. Son bienvenidos los planteos. ¿Sí? Entonces, aquí está. Acá terminó la materia. Este es como digo, el final del cuento. No hay más. 3 millones de cosas, pero se dan cuenta que tenemos todo. Pasó muy rápido. Sí. Y bueno, sí. Eh, eh, por suerte o por desgracia, a veces, bueno, pero es tenemos todo el conjunto de ideas para que ustedes recorran los próximos 4 años, porque por eso está la materia troncal, la materia base, y para que ustedes tengan la mente abierta, por lo menos esa es mi intención, y Silvia, con Laura, Gustavo, Germán, en la otra comisión. La intención es esa, o sea, es abrir la cabeza para que ustedes puedan encarar cualquier actividad de turismo y cualquiera de las materias que vienen con una base amplia. Acá, si hay algo que les damos es base amplia. No me quedo exclusivamente con cuestiones de turismo, sino trato de que ustedes tengan lo más, la mayor variedad de temas posible para que puedan ser independientes, es decir, tener autonomía, aprender a estudiar y aprender a trabajar, a manejarlo esto en forma autónoma, que ustedes solitos se manejen. Por eso siempre hay que ser muy crítico con los temas, sobre todo el turismo, hay que ser muy crítico, porque hay muchas cosas que siempre se dan porque, bueno, esto es así. No, siempre hay que ser crítico para poder avanzar. Nada de lo que decimos es una verdad revelada, y menos el turismo. ¿Por qué? Porque siempre hay cuestiones que se están modificando. ¿Tá? Planteos, cuestiones, comentarios, lo que gusten, lo que quieran decir. Preguntas específicas, dudas existenciales, no sé, lo que quieran. ¿Dónde? ¿Por qué sigo esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién me mandó? Bueno, no sé, esos son otros planteos. Yo voy a hacer una consulta. ¿Vale? Porque en la página de la franja morada de Instagram dice que el horario del parcial, si no me equivoco, es a las 7.
y nada, usted dijo a las 5 y por eso me quería sacar la duda como para yo saber. No sé si después lo van Ok, a y poner igual en el grupo de Facebook. contame, ¿y a quién le vas a dar bolilla? ¿A mí o a Franja? No a usted, pero es Bueno, para más que nada para tener en claro el horario por el tema de que en el grupo de WhatsApp que tenemos también surgieron como, o sea, está bien. surgió la duda. Bueno, Franja no me preguntó nada, o sea que de dónde lo sacó no tengo ni idea. ¿Por qué? Tal vez lo haya sacado que el año pasado se tomó en ese horario porque era comisión única. Las dos comisiones estaban juntas y entonces había un único horario. Tal vez ahora. La verdad, Franja no me preguntó nada, ¿eh? Así que vos siempre acordate, ¿a quién le tengo que dar bola? Lo que te diga el profesor Díaz, ¿no? Sin vuelta. Lo que sea que te diga el profesor Díaz es. Acordate siempre de eso. Así que el examen es a las 5 de la tarde, es. Después, qué sé yo, lo que diga. Obvio, a las 7 de la tarde comienza el examen de la comisión 4. ¿Por qué? Porque a diferencia, saliendo de la humorada, a diferencia del año pasado, que se tomó en un horario único, este año, para no generar situaciones, de hecho, las dos comisiones están separadas, y el año pasado no, por toda la situación de la novedad, la virtualidad y demás, era un horario único. Bueno, este año no, este año son los dos horarios, y entonces cada comisión tiene su parcial en el horario del curso. En ustedes no es a las 4, es a las 5, simplemente para darles tiempo, lo que sea, y en el caso de la comisión 4 es a las 19 horas. ¿Eh? Pero, de nuevo, Sí, qué raro, porque es verdad, lo estoy viendo y está publicado así, está la fotito. pero esto, Dice Silvia Baba a las 19 horas y Gustavo a las 16, ¿no? Es lo que dice ahí el Instagram. y bueno, Es raro. la verdad no me preguntaron. Me preguntan de todo, ¿eh? Me preguntan de 700.000 cosas, los chicos de Franja. No, perfecto, pero esto no me lo preguntaron, así que no. Aparte siempre les avisamos antes. Sí, sí, por eso. Sepan que el horario es, como dice el profesor Díaz, 17 horas y 19 horas. Eso sí, quiero entrar más tarde, manéjalo, cada uno lo maneja en su tiempo, pero ese es el horario de comienzo. ¿Alguna otra duda existencial así fuerte? Pero, ¿No? una pregunta. Dale. No sé si capaz lo dijo antes y no lo escuché. ¿Se sabe ya cuál es la fecha del final? ¿O eso le pregunto al tutor? A ver, vamos de nuevo. 14 de julio, porque tal vez a eso es lo que le llaman final, es la instancia de mesa especial que tiene turismo para aquellos que no hayan obtenido una promoción y que hayan obtenido una nota entre 4 y 6 monedas, 6,50. Este es el punto clave. Entonces, a todos aquellos que tienen esa nota promedio, como hay que resolver la materia antes de irnos de vacaciones, no sé cuánto durará la vacación este año, pero bueno, antes de irnos de vacaciones, está la mesa de lo que se llama técnicamente turno especial. Entonces, en ese turno especial, 14 de julio, se resuelve examen final para los que aprobaron la cursada entre 4 y 6,50 y examen recuperatorio para los que han desaprobado alguna de las comunicaciones. Y punto. Es la única fecha. Después de eso, Buenísimo. comienza el segundo semestre, cuando comience, en agosto, pero ya está. Ahí se sabe la situación de cada uno. ¿Estamos? Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro? Entonces ya después de cuando termina este semestre, ¿cuándo lo volvemos a ver en qué materia? En ¿O no cuarto lo, año, no lo- políticas turísticas. Ah, Ahí comienza la diversión. Yo les doy el empujoncito desde primero, llegan a cuarto y les pego el patadón para que claro, salgan. claro. Preparado, mira, ya hay
Al principio y al final estoy. En economía no estoy porque, bueno, en su momento también era profesor de introducción, de la parte de economía 1, microeconomía, pero ya hace varios años que no soy profesor de economía. De hecho, soy profesor de economía en la materia, en las carreras tradicionales. Eso se nota, digamos, de formación profesional. Bien, ¿algún otro que tenga cuestiones? Bianca, María Cecilia no, Morena, no sé, ¿no? ¿Todo bien? ¿Algún comentario que quieran hacer? No sé, algo que les haya parecido bien o mal, o lo que sea del curso, que quieran hacer alguna mención, no sé, Mariano, qué sé yo, Melanie, Constanza, cualquiera. No. María Cecilia, muy linda la materia, bueno, genial. Candela, De mi parte, ¿vale? agradecerle porque nada, explica muy bien y siempre está dispuesto a escuchar nuestras dudas y a respondernos si no lo entendimos de una forma o de otra. Así que muchísimas gracias. Hizo muy llevadera la materia. Como te decía María Cecilia, yo estoy en políticas, en cuarto. Hasta ahora, Melanie, todo bien. Mira, si es hasta ahora, más que esto no hay, así que Melanie, estamos. Todo muy bien hasta ahora, pero bueno, más que esto no tengo. Tiene mucho, tiene muchos fans, profe. ¿Cómo, Gabriel? No, digo, tiene muchos fans, digo, en la carrera, muchos alumnos lo respetan, lo aprecian, digo, por eso. Digo. Yo preguntaba por eso, capaz lo encontraba en otra materia, pero bueno, no se puede. Después comentan, mira, el profesor Díaz, wow. Nada, igual es una lástima que no lo haya que no se hayan dado las clases presenciales, ahí es otra cosa, ahí es un circo. Bueno, sí, no, en su momento, ya digo, daba introducción, daba Economía 1, y de hecho a los alumnos del año pasado en el grupo de Facebook les seguí mandando temas de Economía 1 para que pudieran relacionarlos con lo que era de manera tal que los tenía, les seguía tirando temas para que pudieran relacionar, porque en definitiva lo que hay que aprender es eso, cómo relacionar y hacer preguntas. Si uno sabe eso, lo lleva mucho más fácil. Si no sabe relacionar y hacer preguntas, se le complica. Esa es la verdad. No sé, Oriana, Nico, Sandra, algún comentario, algo que quieran hacer mención. No, sí, nada. Estamos todos callados a esta hora, ya está. Bien, esperen un poquito. Sí. Ok, saco la pantalla. Bien, si no tienen ningún tema, si no quieren hacer ninguna fiesta ni nada, ningún planteo de diversión, me parece que sería lo adecuado, bueno, agradecerles todo este tiempo, desde ya todavía nos seguimos viendo, pero aclaro que después, las semanas posteriores al parcial, probablemente tengamos alguna actividad o charlen un poco, es decir, revisión, pero ya no vamos a tener clases en el sentido formal, porque todos los temas los hemos visto. Seguramente se hará alguna revisión, por allí, bueno, Silvia, Laura marcarán algunas cuestiones a partir de lo que se observe en el parcial y como ayuda para el operatorio en los casos que corresponda, pero desde el punto de vista de las clases no vamos a tener más actividades. Así Claro, que, los que promocionan ya no los vemos más, no nos ven más. Ah, no lloren, no lloren. No lloren. Pero sí, la idea es esa.
Bueno, hasta los perros nos ladran ahí. Ah, esos perros de porquería los mataría. Mentira. O se No, pusieron no me- contentos. No me funen. Bueno, como decía, agradezco mucho en mi nombre, también Laura, Silvia, todo lo que nos han brindado, las posibilidades de intercambio y el hecho de que hayan estado en la materia y acompañado. Así que saben que tienen la disponibilidad, nos pueden consultar para cualquier tema que necesiten, ahora y más adelante también. Esto no, en particular, siempre estoy disponible para cualquier cuestión que quieran analizar de la materia o de otras cuestiones. Así que, bueno, ahí tenemos un nuevo integrante. Mariano trae, está muy bien, dice para saludar, para el despido. Gracias por todo, como dijo Lupe. Bueno, sí, la intención es esa, siempre darles una mano. Así que bueno, no sé si Silvia o Laura quieren hacer algún comentario. Por mi parte, este es el cierre. No, nada, que estudien y que cualquier duda que tengan a través del Facebook o a través del aula, siempre estamos dispuestos a sacar las dudas que puedan llegar a tener. Nada más. Bueno, Y también Exacto. presenciales. También extraño las clases presenciales. Era Sí, lindo, exacto. era lindo verlo. veremos en el 2022, a ver qué pasa. Veremos. Bueno, Sí. suerte a todos en el parcial, chicos. Bueno. Cualquier cosa que necesiten, estamos para ayudarlos. Cualquier consulta, cualquier duda, comuníquense. Y bueno, lo mejor para el parcial y para toda la carrera, en cualquiera de las instancias. Si, no sé si van a seguir, si no van a seguir, bueno, estudien lo que más les guste y éxitos en todo lo que quieran emprender. Espero que los encuentren en otros espacios, eso sí. Si Dios quiere, yo estoy como ayudante en una materia de tercero, así que tal vez me encuentren en algún momento por ahí también. Y si no, lo encontraremos cuando vuelva la actividad ahí. Yo lo veo al profe, lo Sí. molesto un cacho. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Que la pasen lindo, entonces. Cierro. Gracias, Bueno, igualmente. adiós. Buen fin de semana. Gracias por todo. Muchas Cuídense. gracias.